Buenas, el tema que nos correspondió es índice IP, factor de servicio en máquinas eléctricas, niveles de tensión según Craig y Retier. El grupo está conformado por Wilder Albeiro Parada Gutiérrez y quien les habla, Harley Steven Vargas Puerta. Bueno, un índice IP lo podemos definir como un índice de polarización, como la relación entre la resistencia de aislamiento de media a 10 minutos sobre un minuto después de aplicar una tensión continua. Esto hace que la prueba durante los 10 minutos de tensión debe ser estable. Por lo tanto, el valor de la resistencia a tierra debe crecer en un transcurso de tiempo. Entonces, con este índice vamos a obtener un valor que nos informa sobre el estado de humedad y la limpieza de nuestra máquina. También podemos encontrar un valor bajo del índice de polarización, donde nos va a indicar si hay una fuga, la cual va a ser originada por una suciedad o por una humedad principalmente. Para tener más conceptos sobre las normas IPLE, entonces vamos a tener una referencia más cercana a lo que es sobre la norma IEC 60529. Esta nos habla o nos indica sobre los niveles de protección, los cuales deberemos cumplir sobre la cubierta o un contenedor sobre los equipos y herramientas eléctricas o electrónicas, las cuales van a tener un tipo de protección que va a estar refiriéndose al ingreso de materiales sólidos o líquidos al interior de un equipo. También tenemos una clasificación del grado de la protección, donde podemos definirlo con el código estándar internacional de la norma IS 60529, el cual nos da una clasificación de grados de protección. Esta está proporcionada contra la intrusión de objetos sólidos, polvos, un contacto accidental y lo que puede ser también el agua o la humedad en su defecto. También se puede tener una interpretación como una protección de entrada. Eh, Dentro de las clasificaciones IP está seguido de 2 dígitos o una letra. Esto es algo opcional. La norma tiene como objeto proporcionar una información a nosotros o bueno, al usuario como tal, donde nos va a dar una información detallada de los términos de comercialización. Esto hace referencia a los dígitos. Aquí como podemos ver, digamos el primer dígito, que es el 6, nos da la protección contra los objetos y el polvo. Y el segundo dígito es la protección contra lo que vienen siendo los líquidos. Entonces aquí en esta tabla lo que podemos observar son los posibles valores para lo que es el primer y el segundo eh, nivel, o bueno, del nivel del 1 al 4. Podemos tener un tamaño entrante de algún objeto que debe ser, o como para que no afecte, debe ser mayor al tamaño del objeto de entrante. Y ya para lo que es las 5 y las 6, eh, es para, deberá ser em, deberá evitar el exceso de polvo o en su defecto no dejar contaminar algún tipo de máquina. Para las pruebas de grado de protección, entonces lo tenemos como
lo que es la fábrica de herramientas o de algún equipo para someter sus propias o sus propias pruebas. Entonces, para esto debemos cumplir con el grado de protección adecuado, eh, donde vamos a provocar o que las cubiertas de los equipos cumplan con el grado de protección contra las partículas, pues en este caso serían sólidas, y con eso podemos detallar lo que viene siendo la prueba. Eh, bueno, aquí para lo que es la prueba de realización de los niveles de tensión, entonces podemos encontrar para lo que es el inciso 5 y 6 de la tabla anterior, donde se emplea una cámara de polvo, la cual ella nos controla la contaminación de lo que puede ser el aire y unas partículas finas que se pueden producir en el momento del trabajo. Entonces, esto hace que las instalaciones o las cámaras de polvo provean un aire limpio, y esto ayuda a proteger tanto al personal de trabajo como a los equipos. Entonces, aquí ya para la prueba de protección contra líquidos, podemos decir que en este caso las pruebas son más extensas, ya que la certificación hace referencia a un caudal de entrada. Y entonces esto nos da como una presión que debe tener o que va a lograr penetrar los dispositivos. Podemos mirar aquí que los niveles 1 y 2 tienen una resistencia más o menos de 10 minutos. Los niveles 3 y 4 establecen que su resistencia va a ser de 5 minutos. Y los niveles 5 y 6 al menos deberán resistir 3 minutos a las condiciones descritas. Y los niveles 7 y 8 serán los que presentan dispositivos sumergibles, y el primero durante los 30 minutos eh, tendrá un buen funcionamiento, y el segundo sí será dependiendo al fabricante. Entonces aquí podemos tener un ejemplo de una placa de características. Entonces, como nos estamos basando en lo que es el IP, aquí nos marca un IP 55. Entonces, esto hace referencia a que va a tener un significado que la entrada de polvo no puede evitarse, eh, pero sí va a tener una disminución de polvo muy baja. Y ya por el siguiente 5 entonces es referente a los líquidos, pero entonces acá vamos a tener una protección contra lo que son los chorros de agua. Bueno, aquí ya para los códigos de refrigeración para los transformadores, entonces tenemos como un componente principal en el sistema de refrigeración es el aceite. Esto se puede dividir en dos tipos de refrigeración, lo que es la parte interna y externa. Pues en el primero, que sería la parte interna, podemos tener los tubos o lo que son los canales. Y por la segunda parte, podríamos tener lo que son filtros, ventiladores y bombas. Entonces, aquí con lo que nosotros tenemos del ejemplo OF-AF, entonces hacemos referencia a un modo de refrigeración de transformadores de potencia, en el cual se crea un sistema de circulación forzado en el núcleo magnético. Entonces esto hace que el sistema de ventilación por aire forzado em, sea el calor del aceite al medio ambiente. Factor de servicio en máquinas eléctricas.
Bueno, para empezar a hacer énfasis en este tema, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué es el factor de servicio? Entonces, un factor de servicio es un multiplicador que corrige para las condiciones de operación del acoplamiento, que entre mayor es el esfuerzo aplicado sobre el acoplamiento, mayor es el multiplicador que se va ajustando a la severidad de la carga. Entonces, dicho de otra forma, se podría entender con el factor de servicio de máquinas eléctricas que este se expresa como un multiplicador y este se le aplica a la potencia de la placa del motor, de características, la placa de características, para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. Bueno, entonces el factor de servicio en máquinas eléctricas, entonces lo vamos a enfocar en una aplicación que sería un factor de servicio en un motorreductor. Entonces, este índice lo que nos permite es cuantificar la influencia de las condiciones externas sobre el funcionamiento de la máquina. Bueno, entonces el factor de servicio se relaciona con las propiedades de servicio de la máquina al ser encendida. Bueno, entonces el estudio de este factor nos permite conocer el grado de seguridad con el que operan los reductores de velocidad y esto depende básicamente del uso diario y de todos los factores que indiquen qué tanto puede llegar a sobrecargarse el motor en condiciones ambientales ideales. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el factor de servicio en una máquina eléctrica? Normalmente el factor de servicio lo podemos encontrar en nuestra placa de características del motor. Bueno, entonces aquí como ejemplo, pues podemos, podemos observar, si tenemos un motor de 1.5 caballos de potencia con un factor de seguridad de 1.5, esto nos dice que haciendo esta ecuación que tenemos del factor de seguridad por los caballos de potencia, podríamos tener una eficiencia en este motor de 2 caballos de potencia, el cual este sería capaz de trabajar en condiciones ideales con una carga que absorba este caballaje. Entonces, pues directamente aquí tenemos un motorreductor y es una placa característica de un motorreductor eh, a corriente alterna. Y bueno, listo, de esta placa de características podemos evidenciar datos como el tipo, el número de serie, también lo que sería la frecuencia nominal y pues lo que más nos interesa aquí que sería el factor de seguridad de este motor que sería 1 y importante también aquí esto que hace referencia a la clase de aislamiento y la IP54 que sería la protección, con la parte de reglamento de la protección, la eficiencia, diferentes potencias y demás. Bueno, entonces por otra parte, ¿qué se debe tener en cuenta con el factor de servicio? El factor de servicio en un motor eléctrico es probablemente una de las especificaciones menos comprendidas de las placas del motor. ¿Por qué? Pues porque para muchos podría parecer fácil, pero por ejemplo, si tenemos un factor de seguridad de 1, el motor puede funcionar al 100% de la carga, pero si el motor opera con un factor de seguridad de 1.15, eh, se le puede aumentar, digamos, el trabajo a diferencia del factor de seguridad de 1 y este pues sin sobrecargarlo, pero la carga que se le adecua tiene que ser acorde a sus características del motor, porque si no, pues ya influiría lo que serían el tipo de aislamiento y todo esto, pues para garantizar el funcionamiento con esas temperaturas. Y si se excede demasiado, pues podría llegar a ocasionarle daños y demás, que eso también lo vamos a ver ahorita enseguida. También como para generalizar un poco, podríamos tener, digamos,
lo que sería un generador con un factor de servicio del 1.15, que este puede operar en realidad al 115% de su carga nominal indefinidamente sin sufrir ningún daño. Entonces, para entender un poquito más sobre estos factores de seguridad, entonces podríamos decir que el del factor de servicio, podríamos decir que un factor de servicio de 1 significa que el motor no tiene una capacidad de sobrecarga continua, y un factor de servicio de 1.15 nos traduce que el motor podría funcionar en condiciones de sobrecarga, bueno, del 15% sin peligro a sobrecalentarse. Entonces, en base con esto nos podemos hacer una serie de preguntas. La primera, ¿qué pasa cuando el motor se opera a cualquier factor de servicio mayor a 1? Puede que se tenga una eficiencia, un factor de potencia y una velocidad diferentes a los de la carga especificada originalmente, pero lo que sería el torque máximo y el torque de arranque no tendría ningún cambio. ¿Y qué pasa cuando el factor de servicio es mayor a 1? Entonces acá podría reducir su tiempo de vida útil al ser comparado con un motor que opera con especificaciones de caballos, de su placa de características. Entonces lo que sería la vida del aislamiento interno, los rodamientos, podrían desgastarse o dañarse debido a cargas que excedan el factor de servicio. Bueno, entonces, pues, acá tenemos una lectura térmica de dos motores. Entonces, podríamos decir que esos dos motores son de las mismas características, pero uno está, tiene una temperatura mucho mayor que el otro. Entonces, podríamos concluir que un motor tiene una sobrecarga. Entonces, prácticamente su aislamiento y todo esto, este motor se encuentra sobrecargado y podría ocasionar daños en su interior, en el mismo. Y pues ahorita vamos a entender un poquito más en la siguiente diapositiva sobre esto. Entonces, estipulaciones o condiciones para extender el factor de servicio unitario. Entonces, si nos basamos en la norma NEMA de la Asociación Eléctrica de Manufactura, más exacto lo que sería la NEMA MG1, nos sugiere o nos estipula lo siguiente. Entonces sería, para acomodar la inexactitud al tratar de predecir la demanda de caballos de fuerza en el sistema intermitente, para aumentar la vida de aislamiento, reduciendo la temperatura del embobinado a la carga especificada, para manejar sobrecargas intermitentes u ocasionales, para temperaturas ambientes ocasionales mayores a 40 grados Celsius, para compensar voltajes desbalanceados o bajos voltajes de la fuente. Entonces, la referencia NEMA nos habla del término intermitente, que puede ser de pronto un poco confuso, y esto lo podríamos, digamos, interpretar como un monitoreo de la temperatura de la máquina que está funcionando con sobrecarga. Entonces, lo que veíamos en la imagen anterior. Entonces, dentro del factor de servicio, si la temperatura del aislamiento se acerca o excede las especificaciones a la cual fue diseñado, la carga debería ser reducida. Entonces, entonces podemos evidenciar que este motor 50 sobrecargado, lo ideal sería para que ese motor no entre en fallo y no desgastar su vida útil, sería adecuarle una carga para la cual él sí puede trabajar, a comparación con este, que se encuentra trabajando en condiciones nominales de servicio con su factor de seguridad. Listo. Bueno, precauciones al hablar acerca del factor de servicio. NEMA agrega algunas precauciones al hablar acerca del factor de servicio. La primera sería operar con cargas dentro del factor de servicio por periodos extendidos de tiempo podría reducir la velocidad y la vida y eficiencia del motor. Entonces aquí, como conclusión,
podríamos definir que si operamos un motor a un factor de seguridad, digamos, un poco mayor a 1.15 con una carga excesiva, por un tiempo prolongado, podríamos dañar nuestra máquina y ella podría ir perdiendo y teniendo desgastes hasta que entre a fallo. Entonces no duraría lo destinado. Y pues tampoco si no está adecuada para estos trabajos, pues no sería lo ideal usarla así. Eh, la segunda sería, los motores podrían no proporcionar torques pull-up, que serían los torques como de arranque, adecuados y podrían cometerse errores al calcular el estarte y la sobrecarga. Lo anterior podría reducir el tiempo de vida del motor. Igualmente, la tercera, no se debe confiar en la capacidad del factor de servicio para aplicar la carga de manera continua. La siguiente sería, el factor de servicio se establece para una operación bajo ciertas condiciones de voltaje, frecuencia, lo que sería la temperatura ambiente y la altura sobre el nivel del mar. Para obtener un funcionamiento óptimo y la longevidad del motor, lo importante es entender el factor de servicio. Bueno, entonces, la norma NEMA nos dice, más exacto la MG1, que por normativa la placa de un motor debe indicar el factor de servicio. Este se indica con las letras SF de sus siglas en inglés. Esta normativa se encarga de definir el factor de servicio para motores y generadores, que a su vez define potencias, velocidades. Entonces, esta norma, potencia y velocidad, define el número de carcasas que se asocian con un factor de servicio. Factores de servicio por tabla. Entonces, el texto, el ABC del control electrónico de las máquinas eléctricas nos provee una gráfica un poco general de lo que sería el factor de servicio de digamos, algunos equipos comunes, que serían como extractores, compresores, ventiladores, mezcladoras, molinos de papel. Y todos los que vemos aquí especificados nos agrega nuestro factor de servicio o un poco general. De igual forma, como nos lo dictamina la norma NEMA, cada motor en su placa de características debe garantizar el factor de servicio. Bueno, en la tabla 7 se observa los factores de servicio para motores de inducción trifásicos tipo jaula de ardilla, prueba de goteo, NEMA A, B y C, de 60 Hz de frecuencia para operar hasta solo 1000 metros sobre el nivel del mar. Listo, entonces el texto, introducciones a las instalaciones electrónicas, nos provee esta tabla un poco general para sus motores ahí especificados en ese libro, donde la potencia del motor se ve reflejado acá y nuestro factor de servicio, y nos dice que en potencias del motor, en caballos de potencia de 3 y mayores, el factor de servicio es de 1.15. Entonces, lo que es la NEMA, más exacto en la MG1 nos provee esta tabla, la cual nos da a conocer las revoluciones por minuto en distintos motores, en distintas potencias, y nuestro factor de seguridad. Este factor de seguridad pues es un poco estandarizado con la normativa a diferencia de este. Pues aquí normalmente se ve que ya de motores también de 3 HP en adelante, pues proporciona un factor de servicio de 1.15, de igual forma aquí, aunque tienen unas pequeñas diferencias ahí. Factor de servicio unitario y consideraciones de temperatura. Bueno, entonces, ¿en dónde se usa y para qué máquinas se emplean el factor de servicio unitario? Bueno, entonces, estas son utilizadas en motores totalmente encerrados a prueba de explosión, motores que operen a
50 Hz, y en todos los motores que operan a altitudes mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Esto también aplica pues por lo que sería generadores. Entonces, condiciones de temperatura y clase de aislamiento. Entonces, basado en lo dicho en anteriores ejemplos, un motor que opera con un factor de servicio de 1.15 tendría un incremento en temperatura mayor a que si no usara este factor de seguridad, ya que este consume una mayor corriente, lo cual esto se ve reflejado en un aumento en la temperatura de, digamos, alrededor de 15 a 25 grados, comparado con lo que sería un factor de servicio unitario con una carga nominal, lo cual se traduce en menor vida útil del aislamiento y directamente disminuye la vida útil de nuestro motor o nuestro generador, de nuestra máquina en sí. Entonces, el envejecimiento de una máquina está relacionado con 4 elementos que se relacionan entre ellos. Entonces, estos serían como el térmico, el eléctrico, el mecánico y lo ambiental. Entonces, aquí podemos observar en esta gráfica, tenemos la descripción en esta tabla, tenemos la descripción para, digamos, 3 motores. Uno que trabaja a un factor de servicio unitario, este también, pero tenemos un motor TEN-B con este factor de servicio y tenemos motores de servicio de 1.15 o mayor, lo cual nos hace referencia a nuestra clase de aislamiento y a nuestro tipo de aislamiento que soporta ciertas temperaturas y está estandarizado para que no sucedan, no sucedan daños y el motor pueda operar a, a plena carga con su factor de servicio estimado y calculado para esa carga. Entonces, niveles de tensión. En el sistema eléctrico de potencia es un conjunto de instalaciones y equipos utilizados en las etapas de generación, transmisión, subtransmisión y distribución de la energía eléctrica. Y estas tensiones eléctricas se clasifican en unos regímenes de voltajes que son estandarizados por el RETIE y la GREC. Entonces, en esta imagen, pues podemos observar lo que sería nuestro sistema, lo que sería distribución, sustracción y demás, donde tenemos nuestra estación de servicio, nuestra red de transmisión, nuestro terminal en la subestación, nuestra subtransmisión en la red y pues sería lo que llegaría a nuestro usuario final. En esta otra imagen pues podemos ver un poquito más específico lo que vimos en la anterior imagen, conociendo un poquito más lo que sería el sistema eléctrico, lo podemos ver cómo esto se adopta a los estándares que nos dice el RETIE y la GREC para su funcionamiento. Niveles de tensión según el RETIE. Entonces, para efectos del presente reglamento, se estandarizan los siguientes niveles de tensión para el sistema de corriente alterna, los cuales se adoptan en la NTC 1340. Entonces, aquí tenemos estos cinco niveles de tensión que nos dictamina el RETIE para extra alta, alta, media, baja y muy baja tensión, donde corresponde, en este gráfico podemos observar, donde tenemos una extra alta tensión que corresponde a tensiones superiores a 230 kilovoltios, una alta tensión que va entre tensiones, lo que serían mayores o iguales a 57.5 kilovoltios y menores a lo que serían 230 kilovoltios. Y para la media tensión serían pues las tensiones nominales que, que irían entre 1000 voltios y 57.5, que están estandarizados directamente en estas etapas de la media tensión. Y por último, pues estaría la baja tensión, que sería nuestro tensiones nominales mayores a 25 voltios y menor a 1000 voltios. Y la última, que sería muy baja tensión, que pues no está estandarizada en esta imagen, que serían tensiones menores a 25 voltios. Todo eso pues lo hemos evidenciado en el apartado de nuestro RETIE. Niveles de tensión según la GREC. Entonces, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, GREC, establece los siguientes
las siguientes diferenciaciones de los niveles de tensión basados en la resolución número 019 del 2017, donde él se clasifica en 4 niveles, siendo el primer nivel sistemas con tensión nominal menor a 1 kilovoltio, el segundo con sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kilovoltio y menor a 30 kilovoltios, y sistemas con tensiones nominales mayores o iguales a 30 kilovoltios y menor a 57.5, y sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kilovoltios y menor a 220 kilovoltios. Listo, entonces la clasificación por actividades según la GREC. Entonces, para la transmisión, ellos manejan contenciones mayores o iguales a 220 kilovoltios, y la parte de la subtransmisión y distribución, estas tensiones estarían menores a 220 kilovoltios. Conclusiones. Se analizó una prueba sobre el índice de polarización para así conocer el estado del aislamiento bobina-tierra del motor en cuanto a la suciedad y humedad. Con mayor precisión que la resistencia de aislamiento, esta prueba se aplica generalmente a motores de media, alta tensión y generadores. Se obtuvo conocimientos claros acerca de las direcciones IP y de su funcionamiento, lo cual ayudará a decidir qué tipo o clase de dirección IP debemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Se podría afirmar de que el factor de servicio se puede entender como un factor de seguridad que se le aplica a la potencia de una máquina para que opere o realice un trabajo con una carga igual o un poco mayor, sin exceder las características de la máquina. Se verificó que cuando una máquina opera con sobrecarga a un factor mayor o igual a 1.15, sufre un cambio de temperatura leve, dependiendo de la dimensión de la carga. En el peor de los casos, la máquina podría sobrerecalentarse y llegar al fallo o reducir enormemente su vida útil. Esto se da mayormente cuando la carga está mucho por encima de lo que puede soportar generalmente un motor. Última conclusión. Se evidenció que los niveles de tensión expuestos en RTE son los exigidos por la norma NTC 1340, los cuales comprenden niveles de tensión desde muy baja tensión hasta extra alta tensión. A diferencia de la GREC, que hace más énfasis en la transmisión regional y o distribución local, y que estos se manejan en 4 niveles de tensión. Gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.